Bitcoin confirma la ruptura alcista e independientemente de que esa ruptura en gráfico semanal sea un movimiento muy importante, si bajamos de temporalidad, determinamos qué podemos esperar de Bitcoin de cara a los próximos días. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, comparando el movimiento actual en cuanto a acción del precio y divergencias MACD con un movimiento anterior, para de este modo ver si las temporalidades altas van alineadas con las temporalidades bajas. Además, utilizaré el gráfico mensual para comprobar si tenemos un cambio de ciclo o no. Bueno, vamos a por faena porque tenemos muchas cosas que comentar. De entrada, hemos confirmado ya la ruptura alcista semanal de todos los niveles relacionados con los 30.000, 32.000, que era la anterior zona tan importante de resistencia, donde el precio había impactado de manera clara y evidente como soporte y como resistencia en varias ocasiones. Aquí tenemos una especie de desaceleración, pero vemos también el interés comprador que había, aunque la tendencia fuera claramente bajista en el momento en el que impactamos en este punto de aquí. El precio desacelera, con lo cual entraron bastantes compras, aunque independientemente de ello, la tendencia bajista evidentemente se caracteriza porque rompe cualquier nivel de soporte. Del mismo modo que la tendencia alcista se caracteriza por romper cualquier nivel de resistencia, pero estamos en tendencia alcista, estamos en un ciclo alcista, esto lo iremos viendo durante el vídeo, ya veréis. Lo que quiero dejar claro, ya hemos confirmado esta ruptura semanal porque no solo se ha formado la ruptura, no solo hemos tenido una vela verde que era de desaceleración, ya alertamos la semana pasada de, oye, cuidado porque hemos roto pero hemos desacelerado, sino que la semana pasada también finalmente cerramos de forma alcista, con lo cual no solo hemos roto y hemos cerrado, sino que también hemos confirmado la ruptura. Independientemente de ello, hemos roto, sí, hemos confirmado, sí. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Y es aquí donde entra el multi-time frame análisis. Con lo cual, si bajamos de temporalidad, de entrada ya podemos ver un patrón de canal. Patrón de canal, patrón de cuña, llámalo como quieras. Pero es un patrón de desaceleración. Es decir, ¿se ha roto en gráfico semanal? Sí. ¿Se ha confirmado? Sí. Pero la ruptura es tan fuerte como parece. El gráfico diario ya empieza a desmentirlo, porque podemos ver que se forma un patrón de canal, el cual es un patrón que como target tiene el inicio del mismo. Así que como target tendríamos los 33.000 puntos. ¿Se ha roto este patrón? Sí. ¿Se ha confirmado? No. En una hora ya podemos ver más cosas. La primera es esa falta de fuerza en el momento de la ruptura. Es cierto que el precio se mantiene justamente por encima de ese patrón, pero si tú dejas atrás un patrón, lo dejas atrás y continúas, no frenas en este punto de aquí. Además, el tema no es solo ese. El tema es que si, por ejemplo, ponemos un indicador como el MACD, que nos puede determinar si hay divergencias o convergencias en ciertos movimientos, podemos comprobar cómo pese a que el precio está formando máximos y mínimos crecientes, aquí lo veis, el MACD no está haciendo lo mismo, es más, está haciendo todo lo contrario. Justamente desde el momento en el que iniciamos ese patrón, el MACD empezó a caer. Aquí lo podéis ver, la línea de color azul, la de naranja también, pero esa es la línea señal. Igualmente la línea MACD, que es la azul, empieza a caer y el precio sigue con ese movimiento ascendente. Con lo cual, ya vemos que hay una clara divergencia en gráfico horario dentro de esta estructura, dentro de este patrón de canal, que ya nos indica que es un movimiento de desaceleración y de reversión. ¿Eso significa que el precio tiene que caer desde ya? ¿Eso significa que se trata de una falsa ruptura? Pues no, porque si copiamos... Voy a quitarlo de aquí, de hecho, y lo voy a poner en gráfico diario. Si vemos qué está pasando en gráfico diario, la ruptura es sana. La ruptura se ha formado a través de máximos y mínimos crecientes. Nos hemos situado claramente por encima de este nivel de aquí, tanto en precio como también en MACD. Si hacemos una línea horizontal, estamos claramente por encima, con lo cual estamos viendo que realmente en gráfico diario lo que se ha formado es una ruptura sana, fuerte, no hay ningún tipo de divergencia. Sí, esto es un patrón de reversión, de desaceleración, pero la ruptura en sí, la estructura, si dejamos atrás los patrones, si nos centramos únicamente en un gráfico, por así decirlo, lineal, voy a cambiar el gráfico, lo voy a poner en línea, si dejamos el gráfico lineal, la ruptura es sana, es fuerte. Aquí no vemos el patrón de canal, con lo cual únicamente vemos que el precio está cotizando por encima de este punto de aquí. Y vemos con el MACD que no hay ningún tipo de divergencia, ¿no? Entonces, ¿esto es un punto positivo? Sí, pero realmente la tesitura es un poco rara porque estamos viendo que en gráfico
semanal tenemos una ruptura confirmada. En gráfico diario tenemos una especie de canal de desaceleración. En gráfico de una hora tenemos una estructura de debilidad, tanto por el canal como por la divergencia MACD. Entonces, ¿cómo unimos todas estas piezas? Muy sencillo, lo uniremos del siguiente modo. Pese a que la temporalidad más grande indica que podemos formar un movimiento de continuación en gráfico semanal, ahora, en la parte final del vídeo, cuando toquemos el gráfico mensual, veremos si eso es así de cierto, pero bueno, la temporalidad semanal indica esto, la temporalidad diaria te alerta y la temporalidad intradiaria te dice esto, con lo cual lo que podríamos llegar a esperar es un movimiento donde más pronto que tarde podamos ver una caída. Caída que confirme como mínimo en temporalidad horaria esta estructura de canal y luego veríamos, que es justamente lo que vamos a tratar en ese gráfico mensual, ¿no? Además, cuando hago este tipo de afirmaciones, lo que me gusta es contrastarlo, ¿no? Porque lo bueno de realmente utilizar el análisis técnico es que constantemente puedes estar marcando no solo lo que crees que va a pasar en cuanto a probabilidad, sino que también coger y enseñarlo en gráfico. Así que si nos venimos aquí, ¿qué es lo que sucedió en esta etapa de abril del año 2023? Pues vemos como el precio forma esta estructura también como de canal o de triángulo o de cuña, llámalo como quieras, y cuando en la parte inicial de la estructura, ¿qué hace? El precio sube y empieza un movimiento a la baja, ¿no? Fíjate, aquí tenemos este movimiento a la baja donde el precio, o sea, el MACD empieza a formar un movimiento a la baja y el precio, bueno, forma su patrón. Pero aquí ya empezamos a ver un movimiento a la baja. Si avanzamos un poco, vemos cómo el precio... ¿Qué es lo que pasa con el gráfico diario? Que pese a ya estar marcando pequeñas divergencias en gráfico diario, que al principio no se ven tan claras, pero poco a poco se van alargando, sube y rompe. Es más, desde la parte superior de esta estructura, el precio de Bitcoin sube un 8% aproximadamente. Pero ya se forma una divergencia tremendamente exagerada para que finalmente se termine formando el movimiento más probable, que es que el gráfico siga la divergencia que está formándose en MACD. Vamos a ir a ver el movimiento completo y es que el precio se levanta, rompe, hasta aquí todo bien, a la mínima que se va alargando el patrón, la divergencia es cada vez más clara, así es, hasta que incluso se llega a romper, donde la divergencia se hace insostenible y el precio termina formando una ruptura clara, siguiendo lo que estaba marcando ya con anterioridad el MACD. Es decir, desde el momento en el que se empiezan a marcar claras divergencias, el precio rompe al alza un 8%, casi un 9%, para después seguir esa divergencia y terminar cayendo un 20%. En el punto en el que nos encontramos, las divergencias empiezan a ser o empiezan a verse en gráfico diario, porque es lo que hemos comentado. La estructura general es fuerte, porque hemos roto claramente niveles de resistencia, etcétera, etcétera. Pero si hacemos un poquito de zoom, vemos como ya el gráfico diario incluso está rompiendo puntos mientras el MACD no rompe, con lo que podríamos sin ningún problema hacer esa subida que podría haber ya empezado, no tengo ni idea y me da igual, de un 8% hasta incluso los 40.000 puntos, y luego que el precio cayera ese 20% aproximadamente hasta la parte inicial del canal, confirmando un rechazo de ese nivel y siguiendo la divergencia MACD y haciendo caso de la estructura, sí que podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Con esto no intento decir exactamente lo que va a suceder. Con esto quiero decir que lo que creo que en términos globales va a ir pasando es que esta desaceleración se mantendrá, entendiendo desaceleración como volatilidad alcista y volatilidad bajista. Podemos incluso llegar a formar un pequeño movimiento impulsivo mayor antes de, en mi opinión, formar ese movimiento bajista. ¿Qué es un movimiento bajista? Hasta aquí, y ahora veremos si puede alargarse más, natural. ¿Por qué? Pues hombre, porque vienes de romper claramente niveles de resistencia, porque después del impulso viene el pullback, porque después de este impulso en la parte final estás formando un movimiento de desaceleración, lo cual te indica, oye, después de la desaceleración viene el giro. Bueno, por términos naturales de la acción del precio, porque si tú te coges cualquier estructura del precio, pues verás que el mercado hace así constantemente para caer y así constantemente para subir. Ahora, la duda es, después de esto y esto, que ya os digo, más o menos, ¿qué viene? Pues claro, después de toda esta parafernalia puede venir esto, lo cual es perfecto, pullback natural y continuación, o esto,
lo cual es lío importante en la tendencia. Bueno, esto es lo que quiero un poco desarrollar en lo que resta de vídeo. De entrada, vamos a analizar el gráfico que pues llevamos diciendo ya un par de semanas que es importante analizar, que es el de la capitalización total, las capitalizaciones totales del mercado. Hay la total 1, la total 2, la total 3. Vamos a hablar de la total, que como puedes comprobar, dentro de esa estructura de triple techo, de máximos decrecientes y de no confirmación, ya podemos decir, ya podemos afirmar que se ha confirmado esa ruptura. Con lo cual, en términos generales, el mercado de criptomonedas, utilizando la capitalización total, está intentando formar un cambio de tendencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta capitalización total y ahora hablaremos de esto, en un 52,21% está movido por Bitcoin y en un 18% por Ethereum, con lo cual 52 más 18, en un 70% es Bitcoin y es Ethereum, suma de ambos. Y luego las demás altcoins están arrancando desde niveles muy inferiores, con lo cual, ¿están formando movimientos alcistas? Sí, son movimientos alcistas, pero claro, ¿desde dónde? ¿Desde dónde está subiendo Cardano? ¿Desde dónde está subiendo Avalanche? Solana sí que ya está un poquito más arriba, pero ¿desde dónde están subiendo, por ejemplo, Mana? Todas estas criptomonedas, sí, están subiendo mucho y eso unido a Ethereum más Bitcoin está formando este movimiento, que es confirmar el cambio de estructura. Pero esto es en gran parte gracias a Bitcoin y gracias a Ethereum. Si quitas la capitalización de Bitcoin y quitas la capitalización de Ethereum, como puedes comprobar, estamos aún en proceso de confirmar la ruptura por encima del último máximo. Hasta ahora estábamos dentro de un patrón que representa una cuña para seguir cayendo. Pero, ¿qué pasa si quitas Bitcoin y si quitas Ethereum? Sí, la estructura no es de cuña para seguir cayendo, pero seguimos por debajo de resistencias, por debajo de máximos, no hemos confirmado aún la ruptura de ciertas estructuras, etcétera, etcétera. Es más, ¿qué está pasando directamente con Ethereum? ¿Qué es lo que está formando el precio de Ethereum? No hemos sido capaces aún ni de romper el máximo anterior. El máximo de abril del año 2023. Y yo lo tengo así dibujado, pero ¿no creéis que esto puede dibujarse de este modo? ¿No creéis que esto puede haber millones de personas que lo tienen dibujado así? ¿Esto qué es? ¿Esta estructura cuál es? Si tú coges únicamente y te olvidas de qué mercado es, qué época del año es, qué quieres que pase, etcétera, etcétera, y a ti te ponen esto, y a ti te ponen un examen de análisis técnico, a ti te ponen esta estructura, así, un examen de análisis técnico, y tienes que responder, en cuanto a las bases de la acción del precio, ¿cuál es el movimiento más probable? A continuación, opción número 1, este. Opción número 2, este. Opción número 3, este. Tú y todo el mundo dice este. ¿Por qué? Porque ya no es la tendencia bajista en la que estamos, ya no es nada de eso, es directamente que esto es un patrón de cuña, de triángulo, de continuación. Esto técnicamente hablando es un patrón de continuación. ¿Quiere decir que tenga que formarse este patrón sí o sí? No, no nos engañemos. De hecho, en la capitalización total 3 también era el mismo patrón y se ha terminado rompiendo. Vale, perfecto, pero si a ti te ponen un examen y te preguntan ¿qué es esto? Lo normal, debido a las bases del análisis técnico y de los patrones y de la acción del precio, es que marques un movimiento a la baja. Entonces, ¿esto cómo encaja con todo lo que estoy comentando? Porque ya hemos dejado atrás, en este sentido, la estructura de la capitalización total de mercado. Incluso estamos dejando atrás la de la capitalización total 3. Ya hemos dejado atrás la tendencia en rango, o mejor dicho, hemos iniciado ya un ciclo alcista de Bitcoin. Esto ya representa un nuevo bull run. Yo, personalmente, no lo tengo tan claro. Es más, creo que no hay aún ningún cambio de ciclo y que el cambio de ciclo, en todo caso, va a poder confirmarse dentro de 17 días. Y esto lo podemos revisar simplemente a través del propio análisis mensual, a través del propio análisis técnico del gráfico mensual y a través de la comparativa. Es decir, en esta etapa de aquí, del año 2018-2019, el precio, ¿qué estuvo haciendo? Formando un gran movimiento impulsivo y en el momento en el que forma este movimiento correctivo, que está bien,
Que al final, ¿qué hemos dicho antes? Después del impulso viene el pullback. Es lo lógico y lo habitual. ¿Qué es lo que sucede? Vale, empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes, pero ¿qué pasa aquí? Que el precio dice, vale, después del impulso viene el pullback y lo tenemos todo. Tenemos un mínimo creciente, un máximo creciente, un movimiento impulsivo con fuerza, un correctivo con poca fuerza, una desaceleración, una envolvente alcista que confirma un patrón de Morning Star, que es un patrón de velas realmente alcista, donde hay una envolvente bajista, desaceleración, envolvente alcista, un giro de todo. Pero ¿qué pasa cuando el mercado está girando? ¿Qué pasa cuando el mercado realmente está a un mes, a una confirmación de hacer así? Pues pasa lo siguiente, y es que en gráfico mensual se forma una desaceleración. El mes, fíjate cómo empieza, perfecto, pero ¿qué termina pasando al final del mes? Que se da la vuelta. Se da la vuelta y desacelera. Y cuando tú estás arrancando después de una desaceleración, no desaceleras otra vez. Continúas. Si no, mira los impulsos y los pullbacks históricos. ¿Qué termina pasando en esa época? Que el precio de Bitcoin forma una caída mayor que se ve agravada por lo que se ve agravado. Pero teníamos una estructura de continuación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos más o menos lo mismo. Al final, el análisis técnico no es replicar al 100%, sino que es entender la naturaleza de lo que está pasando. Dejamos atrás un mercado, impulso, pullback, continuación. Este mes, en los últimos 17 días que quedan, es lo que va a confirmar ese cambio de ciclo. Porque tú puedes pensar, puedes querer o te pueden haber convencido de que va a haber una recesión o de que va a haber lo que sea, pero si técnicamente hablando no dejas fuera todos los miedos, todos los fantasmas y todas las historias, nunca vas a poder ser exitoso a través del análisis técnico. Entonces, independientemente de lo que pueda pasar, si la vela del mes de noviembre confirma esta estructura, confirma un máximo creciente, nuevo mínimo creciente, toda la parafernalia esta que hemos estado hablando en gráfico semanal, en gráfico diario, en este gráfico mensual, independientemente de que la parte inicial del mes pueda haber esto, que es un poco lo que hemos comentado al principio. Independientemente de todo esto, da igual la recesión que te digan o lo que haya. Esto es una estructura de continuación. Del mismo modo que si ahora el precio no confirma esta estructura, estamos en este escenario. Así que da igual lo mucho que tú quieras que el precio vaya a subir. El análisis técnico te está diciendo otra cosa. Además, y antes de pasar a hacer una pequeña comparación realmente determinante, ¿qué es lo que sucede? Y esto es así. En los años previos al halving, y tenemos que entenderlo, en el año 2012 tuvimos halving, en el 2011 el precio ya venía de caída. Bueno, pues ya está, venía formando un movimiento que lo voy a poner así, un movimiento de caída, y ya está, es lo que vimos. ¿Dónde más tuvimos halving? Tuvimos halving en el año 2016. ¿Qué pasó en el año 2015? ¡Pam! 47%. Tuvimos halving en el año 2020. ¿Qué pasó en el año 2019? ¡Pam! Caída del 55%. Tenemos halving en el año 2024. ¿Qué puede pasar en el año 2023? Pues si siguiéramos mínimamente la estructura, podríamos ver un movimiento también bajista. ¿Entiendes? Entonces, pese a todas las estructuras y pese a todos los movimientos que tenemos que tener pendientes, pese a todo lo que podemos considerar como positivo, pese a ciertos parámetros que indican que la estructura de Bitcoin está realmente bien, pese a que el gráfico semanal incluso esté formando o confirmando este movimiento, he dicho un pequeño rango, una pequeña subida que alargue claramente las divergencias y un pullback. Pues dentro de esta estructura de pullback, creo que podemos alterar de algún modo esa temporalidad mensual. Todo dependerá, evidentemente, de este mes. Este ya es el último mes, quedan 17 días literalmente para que, dejando de lado todos los detalles técnicos y el tema de la recesión y lo que queramos que puedan afectar a Bitcoin en este caso, quedan literalmente 17 días para que cualquier persona que pueda ver algún tipo de percepción o tener algún tipo de percepción bajista tenga que dejarla atrás, porque el ciclo de Bitcoin, el gráfico mensual de Bitcoin habrá confirmado una ruptura alcista, máximos y mínimos crecientes, y no es coherente aquí pensar que ya hemos cambiado de tendencia,
aquí pensar que ya hemos cambiado de tendencia, aquí pensar que ya hemos cambiado de tendencia, y luego aquí, que es literalmente lo mismo, pero al revés, decir, no, no, esto va a seguir cayendo. Entonces, quedan estos 17 días para que la última temporalidad de Bitcoin que queda por alinearse cambie. Y en ese punto, lo que tendremos que entender es que ya dejamos atrás no solo el movimiento bajista, que ya lo dejamos atrás hace muchos meses, no solo esta estructura de rango, sino que también dejamos atrás, o mejor dicho, iniciamos un ciclo alcista que veremos qué similitudes tiene con este de aquí o este de aquí. Entonces, iba a hacer un pequeño análisis relacionando la dominancia de Bitcoin con el precio de Bitcoin, porque tenemos una relación increíblemente coincidente, si queremos llamarlo de algún modo, para tratar, pero no quiero alargar mucho más este vídeo, así que lo voy a dejar para el vídeo de mañana u otro vídeo de esta semana. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.